Muy buenas tardes a todos y a todas, desde el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, en nombre de la Dirección General de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento Institucional. Damos la bienvenida y el agradecimiento al Plan Nacional de Lectura por acompañarnos en el desafío de conversar en esta tarde acerca de una de las prácticas más sostenidas, si se quiere, o que sugerimos más se sostengan en las escuelas, en el cotidiano día a día, por maestros, docentes, bibliotecarios, directivos, que es la lectura en voz alta. Doy agradecimiento a la presencia de nuestra coordinadora nacional, Natalia Porta López, quien inmediatamente respondió a nuestra iniciativa de invitar a nuestro invitado especial, teórico, especialista, autor de este libro, Rumbo a la Lectura, tallerista que ha recorrido a escuelas de la provincia de Córdoba años anteriores, Gerardo Siriani. Muchísimas gracias, Gerardo, por tu tiempo, tu pasión y tu convicción poética y tu generosidad como maestro también. Nos acompaña especialmente nuestro referente de lectura en voz alta en el Plan Provincial de Lecturas, que es nuestro tallerista Rubén López, narrador oral que también recorre escuelas, patios, seminarios, actos, narrando, leyendo y conversando en torno a esa práctica. Eh, Vamos a dedicar especialmente este encuentro en homenaje a Silvia Contín, quien fuera referente del plan de lecturas en Chubut, y años anteriores hemos sido compañeras, una generosa, una inmensa, una doctora en letras que supo militar la palabra poética, que supo también ofrecer generosamente su construcción de conocimiento, fue amorosa y tengo el mejor de los recuerdos de ella. Hoy ha partido y todo este conversatorio es en homenaje a todo su trabajo, a su trayectoria y a, su, a sus construcciones colectivas. Muchísimas gracias, Gerardo, Natalia y Rubén, por asumir en esta tarde tan especial para todo quien ha conocido a Silvia este encuentro. ¿Sí? Ha decidido Gerardo, su gran amigo, hacer este encuentro justamente en homenaje, por respeto a todos los docentes y bibliotecarios que hemos convocado, eh, y, y, ofrecer lectura literaria entre amigos para abrazarnos, como nos acaba de decir Natalia. Bueno, para comenzar este encuentro quisiera evocar nuestra revista anual, que este año cumple 10 años, Palabra Tomada, tiene en su número 2, Catalina Jiménez, que también fue nuestra compañera, escribió en torno a la lectura en voz alta y entre sus textos dice: escuchar, así como leer, tiene que ver con el deseo casi ancestral y arcaico de recibir y valorar la palabra de los otros en toda su complejidad. De este modo, Catalina Jiménez nos interpelaba hace ya 9 años a pensar a la lectura en voz alta en las escuelas, no como un ritual escolar para exponer a nadie, no como una práctica vacía de sentido que adiestra los cuerpos y que evalúa las capacidades fonéticas, sino como un modo ancestral y me atrevo a pensar en circular, ¿sí? En el sentido simbólico del círculo, de encontrarnos en comunidad, de escucharnos y hacer trascender la palabra poética, ya sea de tradición oral o de tradición literaria de autor. Y para comenzar con una tradición literaria de autor, Rubén López me indicó la preparación de una lectura en voz alta de este texto que se encuentra en la colección Leer por Leer,
y se llama En la policía. En la policía. Roberto Pairó. Cierta noche lluviosa y fría, en el Pago Chico, dormía entre la sombra y el barro sin otra luz que la de las ventanas del Club del Progreso. Dos hombres a caballo, envueltos en sendos ponchos con el ala del chambergo sobre los ojos, entraron al tranquito al pueblo. Se dirigieron a la plaza principal. Calados por la lluvia y recibiendo las salpicaduras de los charcos, sabido es que la municipalidad corría pareja con la policía y que aquellas calles eran modelo de intransitabilidad. Las dos sombras, mudas, siguieron avanzando, sin embargo, como dos personajes de novela caballeresca, y llegaron a la puerta de la comisaría, herméticamente cerrada. Una de ellas, la que montaba el mejor caballo, trepó por la acera sin desmontar. Dio 3 fuertes golpes en el tablero de la puerta con el cabo del rebenque. Y esperó. Esperó un minuto, impacientado por la lluvia que arreciaba y refunfuñando un interno, volvió a golpear con mayor violencia. Igual silencio. Nadie se asomaba, ni en el interior de la comisaría se notaba movimiento alguno. Repitió el inspector. 1, 2, 3 veces el llamado, condimentado cada uno de ellos con mayor proporción de ajos y cebollas, y por fin, allá, cansada, se entreabrióse la puerta. No sé, por la rendija, la llama vacilante de una vela de cebo, y a su luz, un ente andrajoso y soñoliento, miraba al importuno con ojos entre asombrados y dormidos, mientras abrigaba la vela en el hueco de la mano. ¿Está el comisario?, preguntó el inspector, bronco y amenazante. El otro, humilde, tartamudeante, contestó: no, señor. ¿Y el oficial? Tampoco, señor. El inspector, furioso, se acomodó mejor en la montura, echóse un poco para atrás y ordenó perentoriamente: llame al cabo de cuarto. No, no hay, señor. De modo que no hay nadie aquí, ¿no? Sí, señor, yo. ¿Y usted es agente? No, señor, yo soy preso. Una carcajada del inspector acabó de asustar al pobre hombre, que temblaba de pies a cabeza. ¿Y no hay ningún gendarme en la comisaría? Sí, señor, está Petronilo, que lo traí de la esquina borracho. Sí, señor, está durmiendo en la cuadra. Una hora después, don Benito se esforzaba en vano por dar explicaciones de su conducta al inspector, que no las aceptaba de ninguna manera. Pero afirman las malas lenguas que, cuando se limitó a dar simples explicaciones, quedó todo arreglado satisfactoriamente. Y lo probaría el hecho de que su sistema no sufrió modificación, y de que el preso, portero, protector de agentes descarriados, siguió largos meses desempeñando sus funciones caritativas y gratuitas. Roberto Pairó, en Leer por Leer, tomo 2. Te escuchamos, Rubén. Bueno, muchas gracias, Luciana. Me encantó esa lectura y todo lo que has tenido que sufrir para prepararla. Bien, bueno, este conversatorio habla sobre esto, sobre la lectura y la lectura en voz alta en las escuelas. Leer literatura como una experiencia y en voz alta es una experiencia compartida. Y que ocurre en las escuelas es entonces una experiencia compartida que ocurre entre docentes y estudiantes.
A mí me encanta, bueno, voy a tomar un poco algunas palabras de Gerardo, cuando Gerardo dice que cantar, contar y leer es de la manera en que los niños comienzan a escuchar, o sea, encuentran a alguien que les cuenta y que les cuenta para contarle cosas, o sea, que le empieza a hablar. Entonces los chicos comienzan a escuchar ahí y ahí estamos ya anclando en la clave de lo que nosotros trabajamos mucho en las capacitaciones, que es la escucha. Trabajamos la escucha porque leer, como dice Gustavo Roldán, es devolverle la música a las palabras. Y también porque leer, como dice Rodolfo Castro, uno no lee para ser escuchado cuando está leyendo en voz alta. Cuando uno está leyendo en voz alta, lee para que los que escuchan vean el sonido, se abriguen en él y que lo habiten. Entonces, la voz y el cuerpo y el gesto y la mirada están encaminados a producir imágenes en quien escucha. La tarea del lector es lograr que esos signos que están en el papel se transforman en volúmenes tangibles que respiren, se muevan con libertad y con desafío y toquen al que escucha. Entonces, a mí esto me hace sentir que la lectura, y es lo que trato de transmitir en las capacitaciones, que la lectura, cuando nosotros estamos leyendo, no estamos ofreciendo un texto, o mejor dicho, no solo estamos ofreciendo un texto, estamos ofreciendo nuestra lectura. Y cuando estamos ofreciendo nuestra lectura, nos estamos ofreciendo en esa lectura. Digo esto porque cuando trabajo con docentes, no espero que los docentes hagan lecturas prolijas y perfectas y correctas, sino un poco rescatando lo que decía Catalina también, lecturas vividas, lecturas donde de alguna manera el error, como en la vida, está habilitado. Porque el error es lo que nos hace humanos en esta cosa. Entonces, compartimos literatura, compartimos la experiencia y lo compartimos desde un lugar absolutamente genuino, donde somos nosotros, con nuestra historia, con nuestras vivencias, los que estamos compartiendo estas lecturas a nuestros estudiantes. Digo esto porque quizás una de las tareas es de entrenamiento, ¿no? Lograr encontrar nuestra voz en el texto. Cada uno de nosotros tiene una voz y cada voz de cada persona tiene una musicalidad, tiene una cadencia, tiene una forma de sonar. Y a veces hay textos donde nuestra voz no encaja con ese texto. Entonces tenemos que ponernos a jugar para encontrar de qué manera nuestra voz puede sonar en ese texto. Por eso yo propongo en las capacitaciones una instancia de juego, casi le diría permanente, pero jugar con la libertad con la que juegan los chicos. ¿Jugar a qué? Sin que nadie nos esté mirando y sin que nadie nos esté juzgando. Porque muchos de los docentes que llegan a las capacitaciones llegan justamente con esta situación de temerosa de enfrentar a un público. Generalmente los docentes no tienen ningún problema en encontrarse con sus estudiantes y compartir un texto con los estudiantes. Se sienten expuestos cuando tienen que hablar ante un auditorio de personas desconocidas. Entonces, de alguna manera, lo que vamos haciendo es brindándoles herramientas para que vayan adquiriendo confianza. ¿Qué es esto? Si sentimos y vivimos la lectura como un acto de amor, el amor lo hacemos despojados. El amor lo hacemos siempre desnudos. Leer es un acto que requiere coraje. Y yo digo, lo hacemos desnudo porque el amor, no hay otra manera de hacer el amor. Y uno no se desnuda frente a alguien con quien no sienta suficiente confianza. O bien, uno no se desnuda ante otro a menos que tenga suficiente confianza en sí mismo. Entonces lo que trabajamos es la confianza, que el docente adquiera la suficiente confianza en sí mismo para arrojarse al vacío de la lectura, meterse a vivir una historia y compartirla desde ese lugar, con absoluto coraje. Elegimos este texto elegí esto de Pairó, pensando en un destinatario específico. En realidad,
yo le decía a Luciana, a mí este es un texto que me gusta para adolescentes, para jóvenes y adultos, y además porque planteaba desafíos. El texto propone una suerte de juego donde comienza describiendo una escena que, según algunos, se puede pensar como una escena medio misteriosa, y luego aparece un diálogo, y cuando aparece el diálogo hay una escena, una situación de juego, o nos habilita a una situación de juego que es muy interesante y muy bonita. En esa situación de juego hay personajes, entonces hay que caracterizar los personajes para que el que escucha pueda ver la diferencia entre cuando está hablando uno y cuando está hablando el otro. Y acá el autor, por ejemplo, no describe a los personajes, no dice cómo son. Entonces el lector tiene que decidir cómo es y cómo suena la voz de ese personaje. Entonces, hay ahí un desafío muy bonito que tiene que ver, por un lado, con una cuestión de época, porque está ambientado en una época que no es la época en la que estamos viviendo y que yo no he vivido, pero por suerte, bueno, yo, que soy un poquito más viejito que Luciana, he tenido la experiencia de vivir con gente de campo y encontrarme con personas que pueden estar muy, muy cerquita de esta situación que se plantea en la historia. Entonces, de ahí tengo algunos elementos, pero quien no lo ha vivido apela a lo que tiene como experiencia y será haber visto alguna película o alguna cosa así. Pero esa es la experiencia en la que anclamos para poder darle vida a esos personajes. Si el personaje por ejemplo, del inspector, yo no sé cómo se lo habrá imaginado Luciana, pero es diferente si el personaje es un gordo, grandote, un tipo grande que llega ahí, que medio como el caballo doblado, viste, arqueado para poderlo cargar, a que sea un personaje bien atlético, militar, o sea, con una muy firme, muy recto. Y eso me cambia absolutamente el tono y la manera de hablar de ese personaje. Entonces, de la manera en que yo recreo el personaje, es de la manera en que me va a salir la voz. Por eso yo invito a que jueguen los diálogos desde esos personajes. Imaginen cómo es el inspector, imaginen cómo es el preso ese que aparece tímido, porque no sé a ustedes la imagen que se les apareció, pero a mí se me aparece la imagen de una persona como debilucha, como esmirriada, ¿no? Como un borrachito de pueblo. Y un borrachito de pueblo, algunos pueden caer en un estereotipo descalificando a ese personaje, y otros, como me pasa a mí por lo menos, es esto de sentir que el borrachito es un personaje muy querido en el pueblo. Entonces, cuando voy a hablar como ese borrachito, según la imagen que yo me haga de ese borracho, va a ser la voz que me va a salir. Y esos son juegos que me permito mientras estoy preparando el texto. Sé que Luciana tuvo que hacer varias lecturas, se tuvo que preparar, en algún momento charlábamos, había cosas en las que no estábamos de acuerdo, y a mí me encanta que no estemos de acuerdo en estas cosas, ¿no? Porque es como que ponemos en tensión desde qué lugar vamos a contar la historia. Y ella me decía en algún momento, pero lo que vos me estás pidiendo es casi como una actuación. Y sí, y es más o menos eso, porque la lectura es una interpretación, y la interpretación eh, es un acto absolutamente personal, y que va a tener que ver con cómo yo me imagino la historia, pero además en cómo la voy viviendo cada vez, porque cada lectura me aporta una vivencia nueva al texto, y cuando la vuelvo a leer, la lectura es nueva. Que eso es una cosa maravillosa que nos ofrece el texto. El texto va a estar siempre rígido, inalterable. La lectura no. La lectura va cambiando, y va cambiando con nosotros mismos, y va creciendo y se va enriqueciendo en la misma experiencia de la lectura. Entonces, invito siempre a que practiquemos y a que juguemos. Una de las cosas que yo le proponía a Luciana era tratar de jugar para enriquecer la historia,
no porque no sea buena, porque además, bueno, descarto, Luciana tiene mucha experiencia leyendo, no solamente ante chicos, sino también ante auditorios. Entonces, descarto ya de entrada que la lectura va a ser una buena lectura. Ahora, ¿cómo puedo enriquecerle a Luciana una lectura? Ese fue un gran desafío para mí. Entonces digo, mira, Luciana, imagínate que te metes en un personaje lector. Entonces, trata de leer el texto como si fueran dos vecinas que están barriendo la vereda, una frente a la otra, en la misma vereda, y le está contando una a la otra, le está diciendo la historia, y a ver qué pasa con esa lectura. Entonces, no es para modificar nada del texto. El texto debe permanecer inalterable en la lectura, porque estoy haciendo una lectura de un texto de autor y entonces estoy respetando todo lo que el autor dice. Pero las imágenes que me aparecen y que se me van generando según estos juegos van enriqueciendo esa lectura y le van dando una fluidez que, eh, que es cada vez mayor. Entonces, es una manera de mejorar la, la, la lectura que puedo llegar y la manera en que puedo llegar al otro. ¿Por qué? Bueno, esta cosa de cómo enfrentarme a las pausas, cómo definir las pausas del texto. El texto te pide pausas que no están marcadas en los signos con los signos de interrogación. Siempre te pide pausas, porque hay una cuestión que tiene que ver con esto mismo que decía Castro. Para que la lectura sea orgánica, para que sean volúmenes tangibles que respiren, ya hablar de respirar implica que uno tiene que inspirar y tiene que expirar. Y eso debe estar en el texto. Para que el texto esté vivo, el lector tiene que escuchar la respiración de quien le está leyendo. El que escucha tiene que escuchar esa respiración, porque si ustedes han tenido la experiencia de escuchar a veces en las propagandas de radio cuando quieren pasar una cosa muy rápida y la pasan a alta velocidad, eso genera mucha angustia porque nos falta el aire. Nos falta el aire en la lectura, y cuando nos falta el aire en la lectura nos genera una sensación de angustia que nos saca de la historia. Entonces, para poder no perdernos de la historia es muy importante los ritmos, las pausas y lo más orgánico posible a lo que es la respiración natural. Decía que, bueno, en esto de las caracterizaciones de los personajes también es muy bonito el juego de imaginar cómo es cada uno para poderle sacar la voz y, y que cuando hago una lectura, no solamente hago una lectura de las palabras, sino que también hago una lectura de los silencios y también hago una lectura de los climas y de las sensaciones que me va generando el texto. Entonces voy rescatando todo esto en la práctica mientras estoy preparando para que luego, al momento de compartirlos, me olvido de todo eso que hice y me dejo vivir la lectura con absoluta tranquilidad, que fluya y que diga lo que tenga que decir, lo que mi cuerpo y mi vivencia y el cómo estoy afloren cuando estoy compartiendo esa lectura. Pero además, también no perder de vista a quién le estoy leyendo. Aun cuando esté leyéndole una pantalla, y esto que nos está pasando tanto en todo este tiempo de pandemia. Cuando leo el texto, si yo le estoy leyendo a un adolescente, es diferente a si le estoy leyendo a un chico. Entonces también tengo que tener la imagen de a quién le estoy leyendo mientras hago esa lectura. Es decir, la idea es siempre que el texto no pase, sino que el texto nos atraviese, que el texto nos pase. Bueno, hasta acá lo que tengo para decirles. Y bueno, no sé cómo seguimos con esto, Luciana, si después vienen las preguntas y todo esto. Escuchamos ahora, muchísimas gracias por su intervención, Rubén. Al final podemos compartir esto que tuvo que ver con el modo en el que preparamos y de qué manera debatimos nosotros la preparación de esa lectura en voz alta. Escuchamos ahora al maestro Gerardo Siviani. Un placer tenerte acá, Gerardo. Como dije al principio, gracias por tu generosidad, por tu tiempo. Gerardo, desde el momento que inició este año, se ofreció generosamente a compartir su
todo su trabajo con el Plan Provincial de Lectura de Córdoba, así que gracias, te escuchamos. Gracias, Luciana. Yo no sé por qué Rubén lo escuché perfecto y a vos de repente como que se me va un poquito, pero más o menos, más o menos te entendí. A Rubén lo escuché muy bien, muy buen volumen. Y a vos de repente sí, de repente no, no sé si es mi computadora o qué cosa. Bueno, muchas gracias por la invitación y quería compartirles también una lectura de un cuento. Yo pensaba que era muy fácil de conseguir, después Luciana me dijo que ya esta colección de Coligüe no es tan fácil, no es tan accesible. Lo elegí por varias razones. Primero porque es una edición muy modesta, es una edición muy económica, accesible para cualquier persona, económicamente hablando. Pero además porque en particular este librito es una obra de un escritor cubano muy poco conocido en Argentina, que se llama Froilán Escobar. Voy a leer un cuento y después voy a decir algunas cositas de por qué lo elegí. El primer cuento de este librito se llama La silla del pájaro carpintero. Para empezar, hay que decir que la silla, antes de ser silla, fue árbol crecido en el monte y luego sueño en las manos de un pájaro carpintero. Recorrió un largo camino entre lluvias, flores y semillas antes de que el pájaro carpintero soñara con hacerla. Y no porque fuera carpintero ni porque supiera lo que era una silla, sino porque estaba cansado de tener que sentarse siempre al borde del nido. Ahí surgió la primera dificultad. No tenía herramientas para hacerla, ni herramientas, ni cola para pegarla, ni clavos, ni nada. La dificultad era tan grande que cualquiera hubiera dejado de soñar con hacer una silla. Cualquiera menos el pájaro carpintero, porque algo que se ha soñado mucho no se abandona fácilmente. Al pájaro carpintero se le ocurrió que podía tallarla en un árbol, en el tronco de un árbol. A partir de entonces, los animales que lo miraban soñar empezaron a reírse. «Está loco», decían. «Para tallarla también se necesitan herramientas». El pájaro carpintero se aferró más a su sueño. Si su pico le servía para taladrar los árboles en busca de alimentos, su pico y su lengua de serrucho tenían que servirle para este trabajo. Los animales se volvieron a reír muchísimo. ¿Cómo un pájaro carpintero iba a hacer una silla sin haber visto nunca una silla?, decían. Esta era otra gran dificultad. La más grande de todas, quizás, porque nadie en el mundo sabía cómo era una silla, y mucho menos para qué servía. Pero el pájaro carpintero había soñado muchas veces con su sueño. Para él era algo tan real, tan palpable, que a pesar de no verse ocupaba un sitio en su nido. «No necesito ningún modelo», dijo. «Yo sé bien cómo es una silla. Yo sé bien cómo es mi silla». Llovió a cántaros la risa. Esta vez los animales se rieron tanto que uno de ellos se quedó cojo de reírse. El pájaro carpintero no les hizo el menor caso. Como si soñara una vez más, se fue a buscar el árbol para su silla. Un palo del monte, un majagua azul. Lo derribó a pico limpio y comenzó a carpintear su preciosa madera. Y así estuvo mucho tiempo. Dio tantos picotazos que casi se quedó sin pico y sin su lengua de serrucho. Los animales
aún se reían y escandalizaban a más no poder, mientras al pájaro carpintero lo iba tapando una montaña de virutas. Pero cuando quitó aquel velo de hacerrién de un golpe, se hizo un profundo silencio. Allí estaba. No era mentira. Allí estaba la silla con que el pájaro carpintero había amueblado sus sueños. Y ahora, para asombro mayor, se sentaba. Los llamaba a todos a sentarse, como si repartiera por primera vez una felicidad desconocida. Bueno, ese es el cuento de Froilán. Es el texto de Froilán que, como todos los textos de Froilán, y por eso yo soy bastante fanático de él, tiene algunas características que me llevan a asumir la responsabilidad de decir, elijo este para compartirlo. En este caso, con las personas que hoy están compartiendo esta tarde con nosotros, pero para compartirlo con auditorios muy diversos. Me imagino este texto transformado en lectura en una escuela primaria, por ejemplo, pero también me lo imagino en una secundaria. Y también me lo imagino en un círculo de lectores adultos, por ejemplo, abuelos lectores leyendo, compartiendo con otras personas mayores también este cuento. Y esta es una virtud no menor de ciertas escrituras. La posibilidad de que sean inclusivas, es decir, que uno pueda decir con toda tranquilidad que de verdad es para todo público. ¿A qué me refiero con esto? Que obviamente cuando un niño chiquito, supongamos que leo esto con un grupo de niños de primer grado de primaria, 6, 7 años, van a seguir con interés esta historia y van a sentir cosas muy diferentes a las que probablemente sientan las personas mayores que lean esto, ¿no? Acá hay conflictos muy claros que se rescatan en la experiencia de un adulto, ¿no? Que por supuesto no van a aparecer en la percepción, en la emoción de un niño pequeño. Y esto justamente es la lectura, ¿no? Es decir, yo tengo un texto y la lectura a través de mi voz llega a personas diferentes e impacta, escribe dentro de cada uno de nosotros nuestra propia historia, nuestra propia traducción de lo que ahí está pasando. También lo elegí pensando en que la práctica de la lectura tiene que ser una muestra evidente, aparte del placer que produce encontrarnos alrededor de una historia, tiene que dar cuenta de que hay que trabajar para leer, ¿no? Es decir, que es un trabajo, que es un trabajo intenso, que implica responsabilidades, tomas de decisiones. Y que no hay lectura sin lector que con su voz, ¿no?, construya ese relato. Entonces, acá hay cosas para mí muy, muy valiosas. La primera de ellas es que en un texto muy corto hay muchas cosas que trabajar desde el punto de vista de la intención. Por ejemplo, hay diálogos, ¿no?, que tienen que ver con la voluntad, la tenacidad, la curiosidad, el asombro de unos y el descrédito de los otros. Hay un grupo que tira para abajo y uno solo que tira para arriba, ¿no? Contra viento y marea. Y eso implica que cada una de esas palabras tiene una carga emocional que yo tengo que traducir, mi voz las tiene que traducir.
Y además, aunque es muy sencillo y aunque es muy breve, hay mucha poesía, muchas imágenes poéticas, ¿no? Es decir, y esta cosa también me interesa para romper un poco este esquematismo, esta extrema parcelación de la experiencia lectora que a veces se da en ciertas clasificaciones de trabajo en la escuela, de que, bueno, ahora vamos a leer poesía y ahora vamos a leer cuento y son dos cosas diferentes. Y, pues sí son, pero puede haber una narrativa poética, muy poética, como la hay en este hombre que termina nada más, nada menos que diciendo la silla con la que había amueblado sus sueños, ¿no? Es algo muy sencillo, pero es algo muy profundo, ¿no? O sea, ¿cómo amoblamos nuestros sueños, ¿no? O sea, y cómo construimos nuestra vida en base a eso, ¿no? A la satisfacción de las necesidades materiales y a la satisfacción de las necesidades emocionales, ¿no? Como decía el otro gran cubano que era un poco el padre de Froilán, que fue Onelio Jorge Cardoso, decir, hay dos hambres, hambre de pan y hambre de sueño. Con pan solo no alcanza, con sueños solo no alcanza, es con pan y es con sueño, es con las dos cosas. Entonces, bueno, hay tanto. Además, me parece que, y aquí hay un tema muy interesante, que plantea Rubén recién, ¿no? Planteó Rubén el asunto de que, bueno, es un texto de autor, hay que respetarlo, no se puede modificar. Yo estoy de acuerdo, efectivamente, es decir, no se modifica. Sin embargo, y aquí introduzco un elemento para el debate en algún momento, porque esto es lo interesante, si yo le muestro esto que leí a un grupo de personas con las que trabajo, me va a decir, esto no lo dijo. O aquí le hizo un pequeño ajuste, un pequeño cambio. ¿Qué pasó? ¿No? Y bueno, lo que me pasó es que oralicé el texto, ¿no? O sea, mi voz llevaba un ritmo y de repente había una palabra del texto, ¿no? O incluso cierta puntuación del texto que hacía que mi danza perdiera el ritmo. A mí me complicaba la cosa. Lo cual no quiere decir que necesariamente haya que hacer esa modificación, pero me pareció interesante también, si trabajaba con un grupo de personas que están preparándose para leerlos con nosotros, si es válido o no es válido hacer este tipo de cosas. Es decir, yo mantuve toda la estructura de la obra intocada, por supuesto que tratando además de dar el mayor brillo posible a las mejores imágenes poéticas que tiene, pero hice un par de ajustes muy chiquititos, ¿no? Y no me atrevo solo con Froilán, que está en Cuba y no me va a reclamar nada. Me atrevo con Cortázar también, donde ya está en el cielo, Julito, pero seguramente los lectores me dirán, pero ¿cómo diablos no leíste esta oración completa de, por ejemplo, la entrada en religión de Teodoro Adorno, que es uno de los cuentos más bellos de Cortázar? Y sí, porque de repente se le ocurre hacer alguna aclaración, pone paréntesis, y el paréntesis me rompe el ritmo. Y yo aquí no estoy haciendo un ensayo sobre la lectura del texto, sino que quiero transmitir con mi voz esta historia sin que en ningún momento me pise yo solito los callos y me caiga en la realidad. Entonces, bueno, ya les dije, me parece un texto inclusivo, los diálogos hacen más intensa la cuestión de la lectura, hay una entonación poética clara, y tiene mucha resonancia de oralidad, que esto también me parece que es muy bueno. Es decir, en esta lectura en voz alta hay muchos textos que son maravillosos, pero que no tan fácilmente suenan como suena una historia narrada, ¿no? Entonces, de repente esto sí lo encuentro acá, como en los famosos relatos de los cuentos de Polidoro y todos estos que se han
de los que ya hemos hablado hasta el cansancio, ¿no? Es decir, como una historia está contada como alguien que está frente a nosotros y nos está diciendo, esto siento, esto me pasa, bueno. Y bueno, hasta ahí por ahora, ¿no? Es decir, creo que habrá llegado un poco el momento de que conversemos, que nos hagamos preguntas entre todos, ¿no? Muchísimas gracias, Gerardo. Bueno, tanto Rubén como Gerardo han abierto, digamos, y han profundizado y nos han ofrecido y servido una mesa repleta de aristas, ¿no? A tener en cuenta, que ya vamos a desandar en el cierre. Invitamos ahora especialmente a nuestra coordinadora nacional, Natalia Porta López, quien le propusimos entrevistar a Gerardo Siriani en torno a la lectura en voz alta en las escuelas. Buenas tardes. Una tarde en que decidimos hacer este encuentro, a pesar de lo que estamos todos conmovidos por la pérdida de nuestra compañera y nuestra amiga. Y justamente pensando en ella y pensando en un momento en que nos pasan cosas, pensaba que tanto en la escuela como en una instancia como esta, no podemos desconocer que nos pasan cosas, no podemos desconocer que nos pasan cosas en el momento de leer, de poner en voz, de poner en acto. Y le estamos haciendo una propuesta a los docentes, por eso me parece tan adecuado el momento, tan oportuno este momento para hacer este diálogo que propone el Plan de Lecturas de Córdoba, porque le estamos proponiendo, creo que otra vez, porque ya veníamos proponiéndolo, a todos los docentes que todos los días haya un ratito en el que se compartan lecturas. De esa manera significativa, de esa manera tal como nos acaban de enseñar en los dos sentidos de la palabra enseñar, mostrar y además dejarnos aprender algo. Los tres, creo que los tres con sus lecturas. Y entonces nos toca un tiempo raro, lleno de duelos, lleno de también de alegrías, porque hay quien estará pasando por momentos hermosos, pero es un momento extraño de la historia, y nos toca encontrarnos alrededor de las palabras, y las palabras también están cargadas de algo. Pensaba, Gerardo, y si te parece conversar sobre esto, sobre la palabra afecto, sobre la palabra amor que trajo también Rubén, porque esas cosas que nos pasan, esos afectos que se trasuntan en las lecturas, que además modifican una lectura de una a la otra, también se ponen en diálogo con la parte afectiva de las obras literarias. Y para eso yo quiero recomendar además también una lectura de una francesa, Karine Litó. Se llama el libro Teorías de la Lectura. Muy, muy bueno. Y esta persona lo que hace es enfatizar la cuestión material, corporal de la lectura y la arista afectiva de las lecturas literarias, que es lo que estamos proponiendo, ¿no? Que pase todos los días en las aulas. Entonces, es algo muy profundo que estamos proponiendo que pase y que no puede suceder de una manera banal. Y me gusta mucho cómo abre un capítulo que es el papel de los afectos en la crítica literaria, pero ella toma un texto, ¿no? Un texto del año 750 en Grecia. Y dice así, este verso de un poema: ninfas y pastores, no danséis más. Y muestra que hay un crítico que se pregunta, en estas 6 sencillas palabras de Milton, ¿qué hay? Ninfas y pastores,
no dan 6 más. ¿Qué hay en ellas que puede arrancar lágrimas de los ojos a más de un lector? Como bien se te ocurre. ¿Qué demonios hay ahí para llorar? ¿Por qué esas meras palabras tienen un efecto físico de patos? Si el sentido del fragmento es alegre y está despreocupado. Y entonces empieza todo un capítulo acerca de leer con patos y sin él. Y no sé, creo que me parece interesante que nos hables de cómo encontramos el patos, si lo encontramos solos, cómo llegamos a él, cómo lo ponemos en diálogo. Bueno, había un famoso antropólogo que se llamaba Ángel Paller, que decía que nadie enseña a nadie nada. Salvo, digo yo, el afecto, la cercanía. Uno aprende a estar cerca o lejos de las personas de acuerdo a cómo lo han educado, de acuerdo a cómo ha vivido especialmente su infancia. De alguna manera, aunque no estoy totalmente de acuerdo con esa frasecita que dice que la infancia es destino, porque sería absolutamente terrible que así fuera para mucha gente, sí creo que la infancia de alguna manera condiciona mucho de lo que va a ocurrir en el resto de la vida. Entonces yo creo que la primera cuestión que debemos pensar es que los que estamos promoviendo la lectura en espacios donde hay muchos niños y donde hay muchos jóvenes, no podemos hacer las cosas sin un compromiso afectivo fuerte. Simplemente porque no solamente no lograremos los resultados de aprendizaje, sino porque enseñaremos la indiferencia, que es lo peor que podríamos transmitir. Uno puede estar enojado, puede estar contento, puede estar triste, puede estar eufórico, pero si está indiferente frente a la presencia de los otros, es absolutamente terrible el asunto. Entonces, yo me remito a, por ejemplo, algunas de las cosas que comentaba, por ejemplo, Camus en su última novela, Primer Hombre, cuando él recuerda la imagen de su maestro en Argelia, su maestro de primaria, y reconstruye un poco esas escenas de educación inicial, dice, lo que caracterizaba al profesor era que amaba profundamente lo que hacía. Entonces, yo creo que es imposible dramatizar un texto sin que se note si estamos amando lo que estamos leyendo o no lo estamos amando. O sea, podemos sobreactuar y podemos ser bastante cínicos en el sentido profundo de la palabra, pero se nota. O sea, la falta de afecto se nota aunque uno quiera transmitir que está haciendo las cosas bien. Ahora, para eso es muy importante la elección, ¿no? ¿Qué elijo y por qué elijo? O sea, ahí empieza el asunto. Yo no puedo comprometerme a transmitir afecto hacia cualquier cosa que me pongan adelante, ¿no? Puedo tratar de hacer algo más o menos decoroso, ¿no? Pero se va a notar que yo no estoy comprometido afectivamente con lo que planteo. Por eso es muy importante, a mí me parece, que junto con los mejores textos que podamos elegir, de los mejores autores que nosotros consideremos, también en los actos de lectura tienen que estar las escrituras de la comunidad lectora. Es decir,
hay que incorporar como práctica de lectura las cosas que la gente escribe. Los niños escriben, los jóvenes escriben, los papás escriben, y esas lecturas deberían formar parte de la experiencia lectora. ¿Por qué? Porque la gente cuando escribe se descubre, ¿no? Se desnuda, como dijo Rubén. Y a veces uno quiere mostrar sus desnudeces y a veces no quiere mostrar sus desnudeces. Pero si quiere hacerlo, no solamente es legítimo, sino necesario hacer lecturas en donde también estén esos libros únicos, ese libro, esa hoja que escribió ese niño o ese joven, y que puso ahí toda su experiencia, todo su corazón, todo su deseo de contar a través de la escritura. Me parece que es importante para que vayamos construyendo esta idea de que todos somos partes del universo de la cultura escrita, que la cultura escrita no es parte de un grupo selecto, gente muy especial, gente admirable pero que nunca va a vivir cerca de nosotros, ¿no? Es decir, tenemos que tender ese puente, darnos la mano entre lo que nos llega de afuera, de lo que se genera desde las propias comunidades lectoras. Y lo importante es lo que la gente quiere contar, lo que la gente quiere decir. Si tiene problemas, los textos, bueno, para eso estamos, para ayudar, para aceitar, para lijar detallitos, pero si hay algo potente que se está contando. Yo, por ejemplo, acabo de recibir un texto de una maestra que cuenta simplemente la experiencia de haber dedicado un día a hacer lo que se le daba la gana, y lo que se le dio la gana es leer, ¿no? Y se divertía mucho viendo la cara de sus hijos y de su marido, y de qué está haciendo esta mujer hoy. Estoy leyendo, dijo. No se preocupen, mañana sigo con mis cosas, pero hoy estoy leyendo. Más o menos así es. Bueno, fantástico, fantástico. Y esta mujer era una mujer que tomó un curso conmigo hace un año, y así por Zoom, en estas cosas raras que nos están pasando. Y ayer me mandó un correo y me dijo, mire lo que escribí, se lo quería mandar. Y lo que escribió es eso, un día en la vida en que me di el lujo de tirar por la borda todo lo que se supone que tengo que hacer y hacer lo que quería hacer. Y justamente lo que quise hacer hoy es leer, tal vez otro día no, en fin. Entonces, me parece que esta cuestión tiene que estar presente, ¿no? Es decir, nosotros eligiendo, comprometiéndonos, nosotros habilitando la voz para que la gente haga exactamente lo mismo, ¿no? Lo único que nos puede diferenciar son las horas de vuelo, nada más. Lo demás somos todos más o menos iguales, no existe demasiada diferencia entre los seres humanos. O sea, si uno pone 100 personas y dice, bueno, 5 serán especialmente brillantes, 5 serán un poquito más lentos que la media, pero 90 de 100 son iguales. Lo que cambia es la experiencia de relación con las ideas, con los afectos, etc. Nosotros tenemos que abrir ese mundo, y la lectura es un camino. No es el único, pero es un camino interesante. Y la escritura, yo creo que lectura y escritura tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano porque en la escritura uno se descubre realmente. Y uno lo sabe eso, ¿no? O sea, sabe que tiene ahí alguna cosa vagamente que da vuelta, y pasa este tiempo, ¿no?, extraño en que lentamente comienzo a garabatear algo sobre un papel y empiezan a surgir cosas, ¿no? Acordate antes, cuando éramos felices, en la prepandemia, en la playa, donde estábamos haciendo la campaña esta del plan en la playa, y yo todas las noches te mandaba una especie de memoria de lo que habíamos hecho ese día. Claro que yo no sabía lo que te iba a escribir, no sabía lo que iba a escribir, no tenía idea.
O sea, tenía una idea vaga que se iba, digamos, construyendo como una pieza así labradita hasta en sus más mínimos detalles en la medida que le escribía, ¿no? Eso, como cualquier gimnasia, la tenemos que promover, así como promovemos leer, habitar, como dijo Rubén, habitar lo que estamos leyendo, que empecemos a darnos el derecho también de escribirlo. Y ahí el afecto va a estar clarísimo, va a estar evidente. Hablé A mí demasiado. siempre lo que me parece importante es que esa experiencia de escritura sea desde el deseo, desde esa espontaneidad, como te pasó en esas noches, que yo estoy convencida de que está el germen de un libro ahí, muy hermoso. Y creo que eso es una experiencia que por supuesto que hay que habilitarla, porque todo lo que tiene que ver con hacer circular la palabra, poner en un diálogo subjetividades, es lo que hacemos. Lo que me parece tan importante es esto de que de ninguna manera el otro no sea indiferente o que el otro resulte, no sé, tal como dijo Luciana, evaluado o domesticado. La idea no es domesticar ninguna lectura, la idea es abrir a que si otros desean, otros y otras en el aula desean leer, lo hagan, no obligar a leer a nadie y menos obligar a leer algo que no prepararon. Sí, yo creo que vuelvo un poco a la idea, a lo que te decía. Me volvió de vuelta el libro este de Camus porque el tipo habla mucho de la cuestión de su condición de niño pobre, de niño con una cantidad de problemas, pero no solamente económicos, sino problemas en relación a la posibilidad de contar, de escuchar, de registrar lo que pasaba más allá de ese pequeño mundo, de esa pobreza habla. Entonces, cómo el escribir, cómo el leer te expande esa posibilidad, te tiende puentes para que... Y tiene una frase en ese libro que es terrible, dice, la pobreza es un castillo sin puentes levadizos. Es decir, el encierro de una realidad que parece presente continuo, ¿no? Presente continuo. No hay atrás, no hay adelante, no hay experiencia que recoger, no hay proyectos que soñar. Bueno, eso es lo que de alguna manera buscamos romper con nuestra experiencia de leer con otros, ¿no? O sea... Yo te he visto romper con encierros. Les cuento una anécdota de Gerardo trabajando acá en la cárcel, en la alcaldía, en Resistencia. ¿Te acordás que fuimos a ver a esos internos? Sí, dos cosas imposibles de olvidar. Una, la de Resistencia. Bueno, podríamos hablar 3 días, pero hay dos cosas una graciosa y una muy triste. La graciosa fue que yo me empecé a sentir cada vez más contento, más cómodo con las personas que estaban ahí. Y obviamente me descuidé y me robaron un perfume que tenía. y dije, ¿ves? Tenés que tener en cuenta dónde estás leyendo. Y la fea ahí fue que, no sé si te acordás que cuando caminábamos por un pasillo venía alguno y se daba vuelta y miraba contra la pared y era instrucción del penal de que no podían mirar a los ojos a alguien que viniera de fuera. O sea, tenían la obligación de darse vuelta. Esto es muy interesante, ¿no? Cuando se plantea que un centro de detención tiene que rehabilitar a las personas y les aplica ese tipo de normas. Sin embargo, que me acuerdo muy bien un momento en el que todos nos podíamos mirar, porque la situación de lectura ahí sí estaba habilitada. Ahí sí, exactamente, ahí sí. Y hay que acordarse muy bien de con quién estamos leyendo, ¿no? Gerardo les dijo, bueno, le dijo, te voy a matar. Y a ustedes les parece que si yo les digo ahora, te voy a matar,
Sí, claro. Que te voy Claro, a... estamos hablando de lo literal y lo metafórico. Y el Eso. señor hizo que sí con la Yo cabeza. te digo, te voy a matar, realmente Ahí estoy va, pensando mira. en matarte. Exacto. El tipo me miró de frente y me dijo, Si me decís te voy a matar. en ese mismo lugar, no sé si te acordás que de repente empezó a haber mucho ruido, porque había como un área del penal que estaba protestando por algo, y eran ruidos metálicos, golpeaban contra rejas y cosas, y yo me empecé a desconcentrar. Y uno de los internos me dice, no, no se preocupe, son los del pabellón 8, ellos siempre están haciendo despelote. Sigamos, o sea, ellos esos sonidos no los distraían, ¿no? Pero eso indicaba también que estábamos saliéndonos de ahí. En ese sentido pienso, bueno, de esos castillos sin puentes levadizos, Exacto. La lectura sale por arriba. Totalmente. Por arriba, no, del barrio y de esos chicos que no llegan al centro porque no pueden llegar las familias enteras a pasear un día por el centro. Fue muy lindo, fue muy lindo. La lectura sale por arriba, entonces es una experiencia que damos. Lo otro que estaba pensando sobre el texto que elegiste, que me encantó, no lo conocía, ahora lo voy a adoptar, pero rápido se me armó una cosa que también proponemos desde los planes de lectura, y es armar secuencias. Y se me armó sola en la cabeza rápidamente. Pensé rápidamente en La silla de imaginar, de Canela, no sé si se acuerdan, esa silla que queda afuera, se queda afuera y empieza a crecer. Y también en el cuento La silla de Saramago, la silla donde está sentado el dictador y empieza a corroerse. Me parece que podríamos pensar también en esta cualidad asociativa de las lecturas. Total. Y no sé si querés decir algo sobre eso, de cómo armás tus secuencias de lectura, si armas secuencias. Bueno, una de las, pero pensar, no sé si va por ahí, ¿viste? O sea, una de mis preocupaciones, hablando de abrir esta cosa, es escuchar la palabra de la región en la que vivimos. Es decir, escuchar nuestra entonación, pero escuchar la entonación de todos nuestros hermanos de la patria grande, como se dice, ¿no? Y por eso, esa es otra de las razones por las que leí ahora a Froilán. Y escucharnos, y escuchar a los cubanos, y escuchar a los uruguayos, y escuchar a los chilenos, y escuchar a los mexicanos. ¿Por qué? No por una cuestión, si se quiere, política en el sentido menor de la palabra política, ¿no? Sino por una cuestión realmente de escucha. Es decir, nuestras variantes, nuestros usos de la lengua, nuestras entonaciones, merecen lecturas diferentes. Y entonces, eso que parece lógico, es muy difícil de reconocer. No es fácil, por ejemplo, me remito a otro cubano, Nelio Cardoso, para mí es uno de los grandes escritores de literatura para niños, si se puede ser para niños en Latinoamérica, bueno, pero tiene una entonación tan cubana que encontrarle el ritmo, la lectura en voz alta a la lectura de Cardoso, a la escritura de Cardosa, es un trabajo mayor. Entonces, yo pienso esto para los destinatarios, pero también para los mediadores. O sea, plantearnos el desafío de decir, bueno, a ver, muchachos, 5 textos de 5 autores de 5 lugares diferentes de Latinoamérica. Y a galopar, y a ver qué nos pasa, y discutir esto, no en términos del tema, sino en términos de la entonación que deviene de una estética determinada. Es decir, cada manera de relacionarse con la lengua tiene una belleza que puede ser reconocida o no, que puede ser apreciada o no, esa es su opinión. Eso no hablo de opiniones, hablo de que existen, están ahí, y reconocerla es parte del trabajo de la formación de los mediadores.
Entonces, ese es un recorrido posible, ¿no? Hacerla Sí. pasar por el cuerpo, como hizo... Totalmente. La estética completa te tiene que atravesar el cuerpo. Por eso sabemos que lo que parece una verdad de perogrullo, es decir, que al leer se aprende leyendo, que leemos todos los días un ratito, en realidad no sabemos que no estamos proponiendo una cosa que es sencilla. No, para sino nada. una estética que te tiene que atravesar el cuerpo, que tiene, como hizo Rubén a su hombre corpulento y a su hombre esmirriado, y ahí cambia, ¿no? De la versión. Bueno, creo que estamos por cerrar. Perdón. Bueno, Luciana. Sí, aquí estoy. Bueno, muchísimas gracias. Les cuento que desde el chat de YouTube nos han estado siguiendo en vivo, cerca de 100 personas, y la verdad que nos llevamos una gran sorpresa. Agradecemos a quienes nos envían saludos desde Catamarca, Oncativo, Buenos Aires, Villa Dolores, Carlos Paz, San Alberto Oeste, Las Toscas. Pero la enorme sorpresa, y esto tiene que ver con esto, con los recorridos de este maestro Gerardo Siriani, son los saludos que llegan desde Aguascalientes, desde el estado de Hidalgo, desde Palizada, desde Piedra Orizatlán, del mismísimo país latinoamericano, hermoso, inmenso, colorido, cultural, México. Así que para nosotros es una experiencia que va a ser inolvidable, saber de que mientras docentes de los pueblitos más pequeños y las ciudades más del interior de nuestra Córdoba querida, te están escuchando, los están escuchando los tres. También nos están siguiendo escuelas que nombran escuela a escuela, que ha recorrido Gerardo con su enseñanza, como en esos distintos sentidos que dijo Natalia. Y me permito cerrar teniendo en cuenta, hilando de alguna manera, si podemos hacer un tapiz final de este encuentro tan maravilloso que reiteramos en homenaje a Silvio Contín. Tomando las palabras de Gerardo, quien nos decía, ¿no? Estas preguntas que se hacen en torno a la importancia de la infancia y las posibilidades o no que la infancia nos va a marcar y nos va a perpetrar. Y cómo las escuelas, las lecturas, como se llama nuestro plan nacional, van a marcar esa diferencia. Cómo las lecturas y las escuelas y los docentes que nos están escuchando y los bibliotecarios que nos están escuchando van a hacer que esas infancias no sean una condena de pertenencia de clase, sino que sean una oportunidad de ampliar los horizontes culturales, porque cuando decimos leer en voz alta, no lo decimos desde un lugar de, digamos, de la importancia de la lectura en sí misma como práctica, sino porque efectivamente logramos que la literatura acontezca, que la literatura habite los espacios escolares, porque la literatura en libros guardados, en libros quietos, en libros cerrados, en libros en envoltorios, en libros detrás de candados, en libros en el mejor estante más brilloso de la dirección, no es literatura, son objetos materiales que necesitan ser transformados en experiencias, y esas experiencias van a ser leídos en voz alta, compartidos en comunidad, no en soledad. No hemos dicho dar de leer, sacar fotocopias, indicar la lectura silenciosa, quieta, introspectiva, no. Estamos diciendo, como dijo Rubén, atrevernos a leer en voz alta. Y me atrevo a decirlo especialmente, las maestras jardineras pueden darnos cátedras a todos, lo hacen día a día, año a año. Lo hacen y lo rehacen y se reinventan. Las maestras de primaria también, y los maestros de primaria también. Lo hacen con un poquito más, corriendo de alguna manera sus cuerpos y haciendo que los estudiantes y las estudiantes pongan ellos el cuerpo. Ahora bien, en la secundaria somos pocos. En la secundaria todavía es necesario que las adultas y los adultos que habitamos las escuelas secundarias nos atrevamos a leer con los estudiantes, por más grandotes que sean esos cuerpos de 12, de 18 años, necesitan y tienen derecho, y nosotros tenemos la responsabilidad, como dijo Gerardo, de leer con ellos,
de poner el cuerpo, ¿sí? De hacer que la literatura acontezca todos los días, como dijo Natalia. Así que es un inmenso placer haber logrado este conversatorio que ha sido planificado, que ha sido pensado, que hemos ajustado cada intervención, que hemos compartido quién iba a aportar y desde dónde. Hay mucho contenido mucho contenido de formación de lector literario, mucho contenido de formación de docente, mediador, que vamos a sistematizar en un material escrito que va a acompañar este conversatorio que va a estar disponible en nuestra página web. Así que en nombre del Gobierno de la Provincia de Córdoba agradecemos al Gobierno Nacional por hacer posible la participación de Gerardo como un trabajador de la palabra. Agradezco especialmente a Rubén López, compañero de equipo. Enviamos un enorme saludo a todo nuestro equipo de trabajo, a Andrea Alves, Florencia Fossar, Carolina Rossi, Cecilia Malem, especialmente hoy un abrazo a ella, Virginia Peña, Eugenia Tesio y Gabriel Echenique, porque somos quienes hacemos el Plan Provincial de Lectura de Córdoba. Muchísimas gracias a Pablo Cabral, que ha hecho posible la técnica de este encuentro, y les dejo un enorme saludo a todos y todas. Gracias, Lucía. A esperar los leer por leer nuevos que están llegando a las escuelas primarias para eso justamente, para tener de dónde elegir todos los días. Ansiosos estamos esperando. Ahí terminó la transmisión, así que podemos